tipos de órdenes para comprar y vender en el trading. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Nuevamente aquí con ustedes en el curso gratuito de trading para todos nuestros suscriptores y amigos. Ya saben, no olvides suscribirte, que tienes contenido gratuito para ti a las horas que tú quieras y dispongas. Ok, hoy vamos a hablar acerca de los tipos de órdenes para comprar y vender en el trading. Tenemos las órdenes de mercado, órdenes stop, órdenes limit y órdenes OCO, que puede ser que consigas alguna que otra más dependiendo del broker, porque dependiendo del broker te ajustan un poquito más, un poquito menos, pero estas son las más comunes, las más utilizadas o las que vas a encontrar desde el punto de vista genérico en todas las estructuras de broker. Ok, vamos a empezar entonces con lo que serían nuestras órdenes de mercado para ustedes. Ok, ¿y qué es una orden de mercado? Son órdenes que nos darán entrada al precio de mercado de ese momento. Simple. En lo que esté más o menos el valor, ahí es donde vamos a entrar automáticamente. Ok, entonces, ¿qué ventajas tienen estas órdenes de mercado? Que nos dan entrada al mercado de inmediato, prácticamente de inmediato. O sea, al darla a hacer clic, él nos va a ubicar en el precio, en el mejor precio que se esté cotizando en ese momento, ¿verdad? O en el precio que se esté cotizando, no el mejor, porque esa es una de las desventajas, y nos va a dar ingresos. Fíjense que una de las contras es que no tendremos el mejor precio que podamos analizar. Normalmente cuando entramos en mercado ya entramos perdiendo, ¿ok? Ya entramos con un pequeño porcentaje de pérdida, sea para comprar o sea para vender. Y también corremos el riesgo que justo al ingresar la orden, el precio pueda moverse y se ejecute, pero a un precio realmente bastante variable. Que por lo general nos vamos a mover en estos rangos, como podemos ver. La línea amarilla sería en ese momento justo, sería 91.97, el precio que en ese momento juntos se está negociando, pero en el momento de la orden puede ser que no los tome. Si vamos a comprar, nos los dé a un precio mucho más alto, y si vamos a vender, nos los dé a un precio mucho más bajo. Como podemos observar aquí en la línea verde, puede ser que la orden se ejecute a 91.95 dependiendo de la fluctuación que tenga, y lo que hacemos en la orden por debajo, si es para vender, 90.24. ¿Se acuerdan lo del spread, lo de la comisión? Pues bueno, aquí donde las vamos a pagar prácticamente directamente cuando entramos a mercado. Este tipo de orden es muy utilizado para los scalping, ¿ok? Sobre todo en acciones. Uno de los que siguen la estrategia de Oliver Vélez, entran también mucho a precios de mercado, no todo el tiempo, pero a veces una de las partes, y de hecho él tiene un dispositivo aparte para poder tocar los botones mucho más rápido. Tiene un tecladito pequeño que configura, entonces aquí ya hay que tener bastante habilidad para eso, ¿ok? En las órdenes de mercado. Ahora vamos con las órdenes stop. Son órdenes que nos darán entrada a un precio fijo que establecemos, ¿ok? Un precio fijo o un poquito más dependiendo de la situación, pero nos permite, por ejemplo, ¿verdad?, controlar el precio exacto a la hora de entrar al mercado. O sea, un poquito, puede ser que te varíe un poco, pero prácticamente es exacto, a menos que hagas órdenes demasiado grandes o que tengamos problemas con gap, que ya lo vamos a ver. Y podemos entrar con movimientos fuertes confirmados con ruptura. Esto lo vamos a ver en los gráficos mejor para que puedan entenderlo un poquito más. Y permite controlar pérdidas. Las órdenes stop, los stop loss, permite controlar pérdidas increíblemente. Las contras, que en algunos casos puede que el precio no te llegue a esa zona, por lo tanto la orden no se ejecute, o te salte el precio y se te ejecute a una orden superior, sobre todo cuando hay aperturas de gap, ¿okay? Que pusiste un precio y de repente el mercado abrió, fue a otro precio y pum, la plataforma te manda al otro lugar. Esos son los riesgos de utilizar las órdenes stop, pero normalmente se utilizan es para establecer ciertas estrategias. Fíjense que en este caso nosotros compramos por encima del precio de mercado, ¿ok? Con una orden stop, y ustedes me dirán, ajá, pero qué ciencia tiene comprar por encima de la orden de prefiero comprar más barato, ¿verdad?
a orden de mercado. Ok, lo que pasa es que hay estrategias que vamos a ver en los gráficos que les voy a explicar, donde de repente el precio se está moviendo en un rango de 91.98 y 90.21, que de repente si yo compro en 91.97 pero el precio se me va en contra, igual voy a perder porque me va a tocar un stop loss. Entonces si yo más o menos considero que mi análisis, si el precio logra pasar del 91.98 a 92, es porque me confirma una tendencia alcista. Entonces se utiliza este tipo de órdenes, ¿ok? Porque es una estrategia de ruptura de patrones, los cuales te asegura de que te confirme realmente que la compra, aunque la hagas a un precio un poquito mayor, ¿ok? Te vaya hacia la tendencia tanto alcista o la venta hacia una tendencia bajista. Muy bien, ahora vamos con las órdenes límite, ¿ok? Son órdenes que nos darán entrada a un precio fijo que establecemos, ¿ok? Nos permite comprar el precio que deseamos o mejor. Nos permite comprar al precio que deseamos o mejor, ¿ok? A este tipo de órdenes sí, porque nos permite establecer esperar en un soporte o esperar en una resistencia, ¿ok? Y si la orden no se te llena completamente, se te puede dar a un mejor precio también, se te puede dar en pequeñas fracciones, pero a mejores precios. Esto es ideal para esperar el soporte y resistencia, como les acabo de explicar, y garantiza un poco más que tu orden sea llenada, ¿ok? Porque te puede agarrar el precio. Si tu orden tiene 10.000 acciones, ¿ok? Entonces puede ser que no todas se te vendan a un precio de $10, sino que se te vayan agarrando, pero a un mejor precio. ¿Qué contras puede tener este tipo de orden? Pues debes estar pendiente de anotar bien la orden, ya que si colocas un error puede ejecutarse la orden a precios no deseados y muy variados. Esto me ha pasado muchísimo y ya les voy a explicar por qué. Okay, vamos a ver aquí del lado derecho que está el DOM donde están las órdenes de compra y venta. En este caso creo que fue del Icon que lo obtuve. Entonces fíjense, yo tengo aquí mi precio de venta en 92, ¿ok? De repente, si el precio llega a 92, pero no me llena totalmente la orden, puede ser que me utilice el 92.6, 92, pero para mí en este momento va a ser mejor, es un mejor precio, hasta que me llene toda la orden dependiendo de cómo esté la situación del precio. Y para la compra exactamente igual, pero si no te llega a ese nivel no se activa, tiene que llegarse a ese nivel, ¿ok? Ahora fíjense lo siguiente que pasa aquí. Si yo anoto mal, ¿ok? Si yo anoto mal y yo coloco una venta en vez de 92 y escribo 82, ¿ok? Si fuera una orden stop, él se queda detenido en 82 y no pasa nada, la puedo quitar y puedo corregir. Pero si yo la coloco en 82, prácticamente todo lo que esté hacia arriba, él me lo va a tener como que yo lo puedo utilizar. Entonces, esos errores pasan, ¿ok? O que por ejemplo, voy a hacer una compra aquí en 90.20 y me equivoqué y puse fue 92.20. Entonces la compra, en vez de hacerse ahí, de que aquí no puedo moverse, me coloqué, se me hace arriba. Entonces estoy comprando muy caro. Entonces hay que estar muy pendiente, ¿ok? Con las órdenes límites, porque te lo va a mover de acuerdo al mercado desde el punto que tú coloques. Ahora, si yo coloco un precio stop, una compra stop en 92.53, si no me llega ahí no se me da para nada. Pero si coloco un límite ahí, sí, pum, me va a ejecutar la orden automáticamente, ¿ok? Vamos ahora con las órdenes OCO, ¿ok? Es cuando se colocan dos órdenes al mismo tiempo en el mercado, pero la ejecución de una automáticamente elimina la orden del mercado de la otra, ¿ok? La ventaja nos permite controlar una pérdida y maximizar una ganancia dependiendo del movimiento del mercado. Ya les vamos a explicar esto. Todo esto sí se entiende un poquito mejor en la gráfica, pero hay que tocar la teoría. ¿Qué contras podemos tener aquí? Que en el caso de un movimiento tendencial podemos quedar fuera del mercado mucho antes de lo posiblemente aprovechable. Entonces fíjense, yo coloco aquí, si yo tengo por ejemplo, tengo Litecoin, tengo para comprar Litecoin, entonces yo puedo poner una orden aquí en 92.49, ¿ok? O 90.20, a ver dónde se me da, porque de repente aquí arriba me confirma, ¡pum! Y se me va al cielo, ¿ok?
o simplemente lo compro en el rango de abajo y espero que me llegue aquí arriba para vender. Pero en el momento que se ejecute una, se anula la otra. El otro tipo de orden, si yo coloco dos órdenes límite al mismo tiempo, entonces se me ejecuta una pero la otra sigue estando. Entonces puede ser que también se me ejecuten las dos y tal vez una no quiero que se me ejecute dependiendo del movimiento. Entonces con las órdenes OCO eliminamos eso. Exactamente pasa igual con las ventas. ¿Ok? Si voy en short, por ejemplo, compré en 91, tengo 91, 97 y voy en short, pero resulta que el mercado se me devolvió, entonces él me vende en la parte de arriba como stop loss para controlar mi pérdida, o en el caso que baje, pues me va a dar un take profit en el caso del 88.99. ¿Ok? Entonces este tipo de órdenes OCO son muy buenas, son muy interesantes. La limitante es que si viene una tendencia grande, no las vamos a perder. Vamos al gráfico para que la podamos observar mejor este tipo de trabajo y de órdenes. Ok, fíjense, estamos aquí en el gráfico y vamos a trabajar tentativamente con la acción de Apple, aunque bueno, está el mercado activo en este momento, pero siempre en la tarde se mueve muy poquito, Pero bueno, vamos a intentar aquí a ver qué tipo de órdenes podemos colocar. Lo primero que vamos a hacer aquí es activarnos nuestra plataforma. Fíjense, nos vamos a la parte de ahí inferior. Me dice Paper Trading y vamos a activar nuestra cuenta virtual. Esta es una cuenta de Paper Trading, una cuenta virtual con dinero virtual. Vamos a conectar, hacemos clic ahí. Ok, y nos dan una cuenta con $100,000 para practicar. Ok, para practicar, comprar, vender. Aquí si ustedes pueden venir y hacer desastre con esa cuenta, perderla. Porque no es dinero real. Por ahora, para practicar, recuerden que es dinero para practicar, ficticio, virtualito, nada de real. ¿Ok? Muy bien, entonces vámonos aquí hacia el lado derecho. Tenemos aquí todo este menú, esta flechita hacia arriba, hacia abajo, y vamos a abrir nuestro panel de órdenes de compra y venta. Ok, entonces vamos a establecer una compra a precio de mercado. Es el primero que vimos. Hacemos clic donde dice precio de mercado y vamos a referirnos a la cantidad que vamos a adquirir de acciones de Apple. ¿Okay? ¿Qué cantidad vamos a adquirir? Bueno, podemos abrir aquí que trae unas predeterminadas o simplemente la podemos escribir. Vamos a hablar de 100 acciones, ya que hablamos de que las acciones pues normalmente son en bloques de 100. ¿Ok? Y vamos a hacer una compra de mercado. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, en el mejor precio que fíjate que usted está en 1.22.94 lo que está reflejando el mercado. Vamos a comprar aquí Nasdaq y vamos a comprar las 100 acciones. Damos la orden y nos las activó. Ok, nos activó la orden. Entonces venimos aquí, fíjense donde está nuestro panel y fíjense que nos las activó. El precio promedio 1.92, último precio 1.22. Tenemos en este momento un beneficio de $1 en la entrada. Esto es precio de mercado, ya entramos automáticamente. ¿Ok? Dependiendo del movimiento o no, nosotros podemos cerrar la operación. Fíjense que aquí ya se está yendo ganadora. ¿Ok? Ganadora, tenemos $9 a favor. Fíjense cómo se ven aquí los 8 dolaritos, 9 dolaritos y entramos a precio de mercado. ¿Ok? Nosotros podemos hacerle seguimiento, podemos colocar un stop loss si queremos o simplemente podemos cerrar la operación. ¿Ok? Vamos a cerrar aquí, cerramos la posición. Listo. Y fíjense que salimos con $6. Aquí está ya bajito, $6 de ganancia en una operación. Esto es cuenta demo, esto es, digamos que esto fue suerte. Compramos así por comprar. ¿Ok? Muy bien, vamos a hacer lo mismo, pero al precio de venta. ¿Ok? Estamos al precio, fíjense, hacemos clic al mercado, hacemos clic donde dice vender. Vamos a vender. Vamos a aumentarle esto, vamos a comprar 1000 acciones. Vamos a ponerle esto más porque dinero tenemos. 1000 acciones. Todavía no he tocado más nada. 1000 acciones. ¿Ok? Y vamos a vender a precio de mercado. Entramos al mercado en una venta para hacer un short. ¿Ok? Para hacer un short. Y fíjense que entramos al mercado. Y en este momento, bueno, estamos break even. Aquí nos va diciendo qué valor tenemos. ¿Verdad? Vamos a cerrar aquí este mercadito para acá. Tener más espacio. En este momento, fíjate, tenemos un beneficio de $10. Ahí se empieza a mover el mercado, empezamos a ver y lo podemos, en este caso lo podemos cerrar automático, donde como les estoy explicando, ¿ok? Y hacemos clic en cerrar. ¡Pum!
y listo, salimos. ¿Ok? Y ganamos dinerito, fíjense, llevamos 100.056, parece fácil, ¿no? Pero estamos haciendo prueba, eso es suerte. Eso es suerte porque estamos comprando simplemente por comprar y mostrar la orden. Entonces esto es simplemente lo que se llama una orden de mercado. Comprar y entrar automáticamente directamente al precio que se esté negociando en el mercado. Bien, ahora vamos a explicar las órdenes stop. Vámonos para las órdenes stop. Hacemos clic en stop. Ok, y fíjense, aquí tenemos una formación y donde le voy a explicar la estrategia por lo general para los que usan el stop. Okay. Tenemos una formación. Esta formación puede romper arriba, puede romper abajo. Ok. Y yo voy a hacer una orden aquí que me diga, bueno, como está en rango, si el precio, ok, me baja de este nivel, que sería más o menos, vamos a colocarlo aquí con las líneas como me gusta, vamos a ponerlo a 1.2234, 1.2234. Este precio que lo estamos colocando aquí del lado derecho podemos colocarlo manual como lo estoy haciendo yo, ok, podemos agregarles con ticks, que se agreguen 50 ticks, 20 donde está ubicado el precio, ok, o podemos moverlo dentro de su rango como se está moviendo el precio, ok. Vamos a colocar cantidades, las 1000 acciones, ok, con las 1000 acciones, y aquí fíjense que igual que lo podemos hacer en el precio de mercado, pero lo vamos a mostrar aquí, ya podemos empezar a colocar lo que llamamos una toma de ganancia y un stop loss, que serían take profit y stop loss. Hay muchas formas de calcularlo aquí, fíjense, aquí están las 1000 acciones, las cantidades, podemos, mira, yo tengo aquí, mi toma de ganancia va a estar a los 63 pics, pero si yo no lo quiero calcular en pics sino en precio, pues ubico el precio exactamente que quiero, donde quiero tomar ganancia, o si quiero colocar la cantidad, o si quiero colocar el porcentaje. Todo esto significa lo mismo siempre y cuando es la estrategia que tú tengas, ¿ok? Entonces vamos a dejarlo así como está y vamos a vender, vamos a meter una venta, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a quitar la línea amarilla porque en este caso él me coloca una línea. Muy bien, entonces fíjense dónde está la orden, está a 1.2231, pero el precio está aquí arriba. Entonces, ¿qué me hace este movimiento de stop? Es esperar. Si el precio baja, ok, vamos a colocar aquí, el precio está aquí. Si el precio baja y me toca aquí donde me va a hacer la venta, y yo ¿por qué coloco la venta aquí? Porque yo considero que tal vez al pasarme este nivel es porque el precio va a seguir bajando y la toma de ganancia va a ser aquí en la parte baja. ¿Okay? Mientras el precio no llegue ahí, no se activa nada, eso puede estar dando vueltas y el stop loss está por encima, ¿entendido? Vamos a cerrar la posición, no nos gustó esa orden y vamos a hacer lo mismo pero en compra. Entonces ahora la compra, vamos a colocar la compra tiene que ir por la parte de arriba, ¿okay? No voy a comprar en la parte baja, sino que voy a comprar en la parte de arriba. Y yo sé que muchos se preguntarán, ¿por qué vas a comprar en la parte alta? Como le dije, por estrategia, porque si no me rompe este rango, mientras no me rompe el rango, no me confirma la parte alta. Entonces yo voy a anotar aquí, vamos a colocarle 124, ok. Entonces vamos a colocar igual una toma de ganancia 63 pics más arriba, un stop loss y vamos a comprar, ok. Entonces, ¿me compró una vez y me entra directamente al mercado? No, simplemente me pone una orden aquí arribita a este precio. Que si el precio sube, ¿verdad? Me compra y continúa. Y a este otro nivel yo tengo mi ganancia. ¿Ok? Y aquí abajo tengo mi stop loss. ¿Ok? Tengo mi stop loss. Y esto es algo beneficioso para este tipo de estrategia que se usa. O sea, dependiendo de la estrategia, tú vas a usar un tipo de órdenes distinto, ¿ok? Muy bien, vamos a cerrar esto y ahora vamos con las órdenes límite, ok. Vamos a hacer clic en el orden límite y aquí sí vas a darte cuenta de algo. Voy a colocar, por ejemplo, una orden para que me compre, vamos a ponerlo aquí más cerquita, aquí abajo, porque yo considero que me puede comprar a estos niveles más bajos, serían 122.98.
ya está ahí. 122, vamos a ponerle aquí 80. Ok, vamos a comprar igual. Vamos a comprar 1000 acciones. Ok, y coloco mi toma de ganancia y mi stop loss. Ok, esto lo voy dejando aquí porque por ahora eso necesita estrategia, no lo vamos a hacer en este momento. Entonces fíjense, yo aquí estoy esperando el precio. Donde ven la flechita, vamos a quitar este rango, ¿verdad? Este rango, y yo considero que puede ser que el precio me baje aquí. Ok, aquí está hacia arriba, abajo. Si él me toca aquí y vuelve a subir, donde me hace la compra. Ahora, él me puede tocar y tal vez el precio no se me llene completo aquí y puede tocarme con otras órdenes más abajo. O sea, me puede dar un mejor precio inclusive si no se llena completo. Ok, es una forma de esperar el precio que para mí es lo mejor en mi estrategia de trading. En otras estrategias de trading yo les vuelvo a mostrar otras, si no sea las que yo uso, se utilizan las otras, ¿ok? Pero en mi estrategia de trading es mejor porque es esperar el precio a un mejor movimiento. Ahora fíjense, por ejemplo en el caso de TradingView yo esto lo puedo mover y él se va cambiando automáticamente, ¿ok? Yo puedo ajustar mi precio aquí mismo en la pantalla, igual que puedo ajustar el stop loss, ¿ok? Y mi toma de ganancia también la puedo ajustar, ¿ok? Entonces vamos a suponer que nos entre, vamos a ponerlo aquí más arriba para que nos entre el precio y nos agarre el precio. Vamos a ver si nos agarra el precio ahí. Está ahí pegadito, nada, pero no nos agarra. Vamos a subírselo más. Listo, ahí nos agarró el precio, ok. Ya entramos al mercado. Entonces si el mercado se nos regresa, aquí mi stop loss va a ser mi venta para que yo no pierda tanto dinero, ¿entendido? Entonces, pero si el mercado sube, entonces me va a buscar para ganar. ¿Qué pasa? Cuando el mercado va subiendo, una de las estrategias más fáciles es agarrar el stop loss y ponerlo hasta inclusive que esté por encima del precio de entrada. Eso nos va a permitir, ¿verdad?, tener ya la ganancia asegurada. Pero eso lo vamos a ver más adelante. En este momento es para que aprendas a colocar las órdenes, ¿ok? Y las órdenes OCO es exactamente lo que estamos aquí. Fíjense, ya estamos en el mercado. Ok, ya compramos. Entonces, ¿qué es una orden OCO? Bueno, colocar el take profit y el stop loss al mismo tiempo. Ok, el take profit y el stop loss al mismo tiempo. ¿Qué pasa? Hay una venta arriba, pero que nos genera una ganancia, y hay una venta por debajo que nos controla una pérdida. Pero si se ejecuta primero, en este caso se ejecuta la de ganancia, automáticamente esta desaparece. Ok, esta que está aquí abajo desaparece. Pero si se nos ejecuta la de abajo, entonces la de arriba desaparece. Y ustedes me dirán, ajá, pero es que se quedan ahí. Pues si tú no la colocas de esta forma, como un take profit, un stop loss o lo que llama una orden OCO, que en otras plataformas te dice exactamente OCO, ok, puede ser que aquí tú compres, ¿verdad? El precio no suba, no te toque aquí, venda, pero esta orden se queda ahí. Entonces cuando baja te hace otra venta y eso te puede generar pérdidas porque no se quita, no se elimina. Entonces esta es la mejor, sobre todo cuando vamos a dormir, que tú dejas una operación abierta, vamos a dormir. ¿Qué pasa con este tipo de órdenes? Con este tipo de órdenes OCO. Bueno, vamos a cerrar esta para no tener tantas rayas ahí, ¿verdad? Ok, fíjense, ¿verdad? Tuvimos $76 de ganancia en la práctica. Ok, imagínate que hubiésemos estado ubicados aquí, en este sector, aquí donde está. Entonces nosotros hubiésemos entrado a este precio, ¿verdad? Hubiésemos puesto una orden de venta a este precio, que es lo más razonable porque me llega al nivel de resistencia, y hubiésemos puesto un stop loss aquí abajo. ¿Qué pasa con una orden OCO? Entramos aquí, el precio subió y aquí en este nivel me vende. ¿Ok? En este nivel me vende. Pero fíjense todo lo que subió después y todo lo que me perdí. ¿Ok? Entonces, esta es una de las desventajas que tiene este tipo de órdenes. ¿Ok? Me puedo perder esto. Entonces, ¿qué hace? Que en este sentido, si yo estoy pendiente del mercado, yo no coloco una orden OCO, sino solamente una orden limit. Quito el profit. ¿Ok? Coloco el límite, entro al mercado y coloco un stop loss.
a medida que el precio vaya subiendo, yo mi stop loss lo voy moviendo hacia arriba. Fíjense que si el precio va por donde tengo la flechita, yo lo corro un poquito más arriba, ¿ok? Y ya este segmento lo tengo de ganancia, ¿ok? Este que se lo estoy cuadrando aquí con el... Ya esto lo tengo de ganancia. Este segmento que está lo tengo de ganancia. Si el precio sigue subiendo, yo sigo subiendo mi stop loss, ¿ok? Aquí, ¡pum! Me sacó. Con esta barra me saca. Pero fíjense que la ganancia es mucho mayor. Entonces ya eso dependerá de la estrategia que se utilice. ¿Ok? Aquí se los dije por encimita, rápido. Aquí no hay ninguna recomendación de inversión. Lo vuelvo a aclarar. Simplemente estamos viendo clases para que vean más o menos los tipos de órdenes. ¿Ok? Recuerden, órdenes de mercado, órdenes de stop, órdenes límites, órdenes OCO. Aquí tienen cómo configurarla. Toda que les voy a dejar tarea. Tengo varios videos, tenía como 3 videos que no les dejaba tarea, pero ahora sí tienen tareita. Ustedes se van a venir a TradingView, van a abrir su cuenta de papel sobre papel, ¿verdad? Y van a empezar a colocar órdenes de compra y de venta, ¿ok? Tienen que tener también pendiente que cuando vayamos a buscar los mercados, no todos están disponibles en la cuenta de gratuita, ¿ok? Entonces yo normalmente las acciones sí, algunos índices y algunas criptomonedas también, pero no todas. Creo que Bitcoin, las más importantes así, no todas están disponibles en gratis. Forex también tiene algunos pares que están disponibles, porque de repente no me sale la orden, tienes que chequear que esté disponible aquí, que salga en verde esta parte, mira, aquí, que salga verdecito, que está en mercado abierto, esta situación aquí arriba, donde te salga que esté disponible el mercado para que practiques. Colocas órdenes, coloca, pruébalas, la de mercado, la de stop, arriba, abajo, de manera que poco a poco te vayas familiarizando con este framework. Y cuando ya vayas a operar, que tengas otra plataforma, tienes que practicar bien, porque como te digo, la plataforma, el sentido es el mismo, pero hay plataformas que te pueden colocar este cuadrito más abajo, este más arriba, calcular exactamente por los pi, ya eso variará depende de la plataforma, pero por ahora importante entender el concepto: órdenes de mercado, órdenes de stop, órdenes límite, órdenes OCO. Tienen tareita. Bueno amigos, nos vemos en el siguiente video. No olvides suscribirte, regalarnos un like, que eso nos ayuda mucho y nos motiva a seguir creando este contenido. Así que cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Chao.